Bueno, buenas tardes con todos. En primer lugar, para agradecerle a la Academia, en la persona de su presidente, la invitación que me hicieran para, primero, ser sede de este congreso y, segundo, formar parte de esta mesa redonda. Y agradecerle también al doctor Alberto Perales por haberme considerado dentro de esta mesa redonda. Yo creo que la tengo muy difícil después de las dos primeras exposiciones, ¿no? La persona que prácticamente creó el movimiento de medicina centrada en la persona y nuestro ilustre presidente, además de médico, filósofo. Entonces, si cometo alguna equivocación, por favor, me disculpa. La primera, por favor. Para introducirnos en el tema de medicina centrada en la persona, en pediatría, quisiera recordar que tanto la ética como la bioética señalan principios del accionar fundamental del médico frente a su paciente, independiente de la edad que tenga el paciente. La bioética personalista tiene como principal eje el centrarse en la persona y su dignidad ontológica, que es lo que en realidad vamos a desarrollar en este movimiento, como le llamó el doctor Mesich, que significa medicina centrada en la persona. La que sigue, por favor. El primer deber moral, ético, de cualquier profesional es tener una buena competencia científica y técnica, unida a su práctica en valores. De esta manera, debemos ver la excelencia profesional como un valor. Como lo acaba de decir el doctor Wagner, un buen profesional debe ser ante todo una buena persona. En los últimos años, y con el boom de la denominada medicina basada en la evidencia, los médicos empezamos a pensar que lo único importante era lo que soportaba científica y estadísticamente tal o cual enfermedad. Pensábamos que el patrón esperado de esa enfermedad, qué íbamos a hacer cuando encontráramos esta y cómo de una manera protocolizada podríamos hacer frente al desafío médico que se nos presentaba. Creo que fuimos perdiendo en los últimos años un poco de esta filosofía de vida que debiera de atravesar precisamente toda nuestra profesión. Cualquier movimiento que haga que avancemos en medicina obviamente no es malo. Yo creo que los excesos, cualquier cosa, son los que son malos, de manera que pensamos que medicina basada en la evidencia era lo último en lo cual nosotros podríamos pensar, actuar, etcétera, pero creo que con el paso del tiempo volvimos a pensar que el paciente estaba antes que la enfermedad y que el paciente, por ser persona, era digno y que debíamos tener en cuenta esta dignidad al hacernos cargo de él como paciente. Ya en el año 1940, Tournier aludía al hecho de hacer énfasis no solo en el aspecto biológico, sino también en los aspectos psicológicos, sociales y espirituales de la salud a través de su obra Médecine de la Personne. Y en el año 2005, tal como lo mencionó el doctor Mesich, la Asociación Psiquiátrica Mundial estableció un programa institucional sobre psiquiatría para la persona y promovía una psiquiatría de la persona, por la persona, para la persona y con la persona. Bases firmes para lo que hoy conocemos como medicina centrada en la persona, la que sigue. En el año 2011, Martínez y Sánchez en el Journal of Annals Pediatrics planteaban lo que volvía a ser el humanismo dentro de los profesionales y decía que se debía de conjugar un perfil desde el cual la excelencia profesional es un compromiso en el desempeño de nuestra función y que trascienda lo práctico y teórico de nuestro quehacer. De manera que ellos volvían a hacer hincapié en lo que está mal escrito, en lo que significa la dignidad ontológica de nuestro paciente como ser humano. El que sigue, por favor. La medicina centrada en la persona supone así una aplicación de la ciencia de manera respetuosa con el paciente como persona
y teniendo en cuenta no solo sus necesidades físicas, sino también emocionales, espirituales y sociales. Para Barbara Starfield, el enfoque implica algo más que un enfoque temporal de visita médica. Se extiende más allá porque se basa en el conocimiento del paciente y del entorno. Se basa en el conocimiento del paciente y de la población en la que vive. Este conocimiento es un conocimiento que se acumula en el tiempo y que no está orientado solamente a los episodios de enfermedad. Esto es un acompañar al paciente como persona social a lo largo de toda su vida. Un enfoque interesante que también dio lugar a lo que nosotros conocemos como medicina o como salud familiar. El que sigue. Veamos un poco el que sigue. La diferencia entre medicina centrada en la persona y medicina centrada en el paciente. Creo que lo más importante y lo más rescatable de todo es que la medicina centrada en la persona ve al paciente, o sea, no atomiza al paciente, lo ve como una globalidad, lo ve como un todo holístico y en relación con su medio ambiente y con las personas que conviven alrededor. A mí me gustó mucho la idea de Barbara Starfield, en la cual la medicina centrada en la persona acompaña al paciente prácticamente durante todo un espacio de tiempo, una especie de espacio-tiempo histórico, de manera que es una visión no atomizada de lo que vive y sufre un paciente en este tipo de contexto. El que sigue. En el año 2004, Luisa Schonhaut publicó en una revista chilena un artículo muy interesante en relación a lo que era la pediatría en el siglo XXI, el rol integral de los pediatras en el siglo XXI, y me gustó el cómo dividió los temas y entonces tomé lo que ella había escrito para un poco tratar de explicar medicina centrada en la persona en pediatría. Entonces ella colocaba 4 preguntas. ¿Por qué es necesario un cambio en el enfoque de la pediatría para este siglo? ¿Cuáles son los desafíos de la pediatría en el siglo XXI? ¿Cómo se puede implementar una estrategia innovadora? Y sobre todo, ¿cuál es el rol de la universidad ahora que tenemos varias cosas, entre ellas este movimiento de medicina centrada en la persona? El que sigue. ¿Por qué es necesario un cambio en el enfoque de la pediatría? Porque la pediatría ha cambiado con el devenir de los años. Ahora, inclusive en nuestro país, aún no considerado un país del primer mundo, tenemos muchas zonas, muchas regiones donde cada vez hay menos infecciones. Tenemos zonas donde cada vez también tenemos menos desnutrición. Tenemos menos enfermedades prevenibles con vacunas. Ya tenemos más enfermedades pertenecientes al primer mundo, como por ejemplo obesidad e hipertensión arterial en los niños. Entonces, el desaparecimiento de ciertas enfermedades da lugar a la aparición de otras. Y ahora nos enfrentamos, los que hacemos pediatría, a enfermedades crónicas, a enfermedades metabólicas y sobre todo en el campo de la neurología, a enfermedades y o condiciones de desarrollo neuropsicomotor, problemas psicosociales, problemas educacionales, problemas de conducta, problemas estos que muchas veces ya no son enfocados y no deben ser enfocados como enfermedades, sino como condiciones y que demandan una atención mucho más allá del ámbito médico y mucho más allá del ámbito biológico. Ejemplo de lo que tenemos ahora, un ejemplo típico, es lo que hoy denominamos trastornos del desarrollo, de los cuales el autismo es el paradigma por excelencia. En las facultades de medicina, hasta hace pocos años, nosotros teníamos currículos donde básicamente enseñábamos a nuestros alumnos infecciones, desnutrición, enfermedades, como repito, prevenibles por vacunas. Y en neurología, por ejemplo, todo lo que corresponde a trastornos de desarrollo era un acápite aparte que lo tenía que estudiar el especialista, no el pediatra general. Sin embargo, ahora tenemos muchos trastornos de desarrollo, los que algún pediatra que hay aquí no me dejará mentir,
cada vez más vemos niños con autismo o con signos autistas. Y entonces tenemos que enseñarles a nuestros alumnos que existen todas estas condiciones. Y estas condiciones, como les digo, no se trata solamente de darle un tratamiento, no se trata de darle una pastilla, porque sabemos nosotros que el autismo no tiene cura de esa manera. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Una pastilla para que mejore su trastorno de conducta. Pero un autista o un niño con un trastorno, con signos autistas, es un niño que tiene que ser insertado en una sociedad, es un niño que tiene que ir al colegio, es un niño que tiene que convivir con sus hermanos, y nosotros como médicos no les hemos enseñado a nuestros alumnos cómo lidiar con este tipo de problema. Su tratamiento, o sea, el tratamiento de este niño, por ejemplo, empieza por el diagnóstico. ¿El autismo es una enfermedad? O sea, nadie sabe, ni siquiera nosotros nos hemos puesto de acuerdo si es una enfermedad o no. Entonces, la estamos denominando una condición. ¿Es una condición temporal? No es una condición temporal, es una condición que va a acompañar al niño durante toda su vida. Luego, el médico, en este caso, si tuviéramos muchos médicos de familia o muchos médicos con especialidad centrada en la persona, sabrían que tienen que acompañar a ese niño a lo largo de prácticamente toda su vida. El que sigue. ¿Cuáles son los desafíos para este pediatra? Enfocar la salud desde un punto de vista sistémico. El que sigue, por favor. Procurando mejorar estilos de vida para resolver problemas pendientes y mantener los logros sanitarios alcanzados, mejorando la calidad de atención. Una de las enfermedades, entre comillas, de este siglo, como repito, es la obesidad infantil y todo lo que ella acarrea. El tratamiento de la obesidad infantil no es solamente bajar de peso, es enseñarle al niño y a la familia a comer sano, es enseñarles a hacer ejercicio, es cambiar la mentalidad de los padres acerca de que no se tiene que premiar a los niños o castigarlos a los niños con la comida. Si te portas bien, si estudias, te compro un chocolate, si no, etcétera, etcétera. Todo esto está lógicamente inmerso en cambiar el estilo de vida, el cambiar el estilo de comida y una serie de cosas que, repito, a los médicos en la Facultad de Medicina nosotros no les estamos enseñando. Obviamente, si nosotros vamos más al fondo del problema, entendemos que todo esto tiene un cariz económico, tiene un cariz político, etcétera, pero precisamente de eso se trata la medicina centrada en la persona, en recordar, primero, lo que decía el doctor Wagner, que tenemos que retomar el concepto de persona independiente de la edad del paciente, pero sobre todo recordar que una persona es también un ser social, un ser que vive en sociedad, un ser que tiene una serie de relaciones y que por este motivo, obviamente, es un problema que en muchos aspectos puede escapar al ámbito médico y tiene que ver, obviamente, con otro tipo de abordaje, un tipo de abordaje que incluya todo lo que es considerado, entre comillas, psicológico, emocional, familiar, social, etcétera, etcétera, etcétera. El que sigue. ¿Cómo podemos implementar estrategias innovadoras? El que sigue. De dos maneras. Primero, protegiendo la salud. Hemos escuchado en la mañana, esta mañana y en la tarde, temas muy interesantes que tienen que ver con prevención, drogadicción, alcoholismo, tuberculosis, etcétera. De manera que las estrategias innovadoras para cualquier especialidad en medicina tienen que partir de ahí, de proteger la salud, de prevenir enfermedades, de ir de la medicina curativa y biológica a la medicina preventiva, enfocada desde un punto de vista psicosocial y sistémico, o sea, usar el punto de vista de la medicina centrada en la persona. ¿Cuál puede ser otra estrategia innovadora? Capacitar al pediatra y al médico general en temas nunca antes enseñados y discutidos, que tienen que ver con condiciones no solamente biológicas, sino holísticas y con seguimiento en el tiempo. En la Facultad de Medicina no nos enseñaron estructura familiar, nos dijeron cuáles eran las patologías, pero no nos dijeron qué era lo normal, por ejemplo. No nos enseñaron a hacer diagnósticos precoces de trastorno de desarrollo.
los pediatras sabemos muy poco sobre cuáles son las condiciones de los niños en adopción, sobre cuáles son las condiciones de los niños institucionalizados. ¿Cómo prevenir problemas de comportamiento en una era en la que el trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, con o sin impulsividad, es la condición más frecuente de consulta médica ambulatoria? Así como vemos trastorno de desarrollo, el déficit de atención es el 80% de la consulta médica, no solamente del especialista neurólogo, sino también del pediatra. Y si nos vamos a la raíz de todo esto, efectivamente, el déficit de atención es un problema de desarrollo, el déficit de atención tiene un componente genético, tiene un componente hereditario, pero como yo les explico muchas veces a las madres y los padres de mis pacientes, ¿no? Cuando yo tenía 8 años recién llegó la televisión a Lima. Ahora los niños nacen y hay una televisión en cada cuarto de la casa. Todo el mundo tiene celular. Un pedazo de gente de 3 años maneja la tablet. Hay ruido por todo lado. Entonces, si tiene un padre con déficit de atención y una madre con déficit de atención y él nació con déficit de atención, con todas las cosas que tiene alrededor va a terminar, lo van a botar de todos los colegios que entre. Entonces, esa es una condición, esa es la realidad que estamos viviendo. Y entonces nos ceñimos a darle un Ritalin al paciente para que esté tranquilo en la clase y atienda, y nos olvidamos que ese niño tiene una vida, que ese niño tiene una familia, tiene hermanos, tiene compañeritos a los que tiene que aprender a no pegarles, por ejemplo, y que eso no se arregla con una pastilla. ¿Cuál es el rol de la universidad? El que sigue. Eso es lo que les estaba explicando antes, cosas que deberíamos de enseñarles a los pediatras, y no solo a los pediatras, sino a los futuros médicos. Estructura familiar, desarrollo normal y anormal, detención precoz, cómo hacemos entrevistas a los niños. O sea, a nosotros nos enseñan a entrevistar a los padres, pero no a los niños. A veces viene una criatura que tiene un dolor de cabeza y uno le pregunta a la mamá, señora, ¿cómo le duele la cabeza a la criatura? ¿No? O sea, la mamá no va a saber, obviamente, ¿no? Y aunque tenga 3 o 4 años, la criatura sabe dónde le duele y cómo le duele. No nos enseñan a asesorar a las familias en una serie de cosas, como por ejemplo, cómo asesora y cómo se enfrenta una familia cuyo niño se está muriendo, de lo que sea. A nosotros no nos lo enseñaron. Una guía, por ejemplo, anticipatoria preventiva de problemas de comportamiento, siguiendo el ejemplo de lo que les estaba dando de déficit de atención. El mayor problema de los padres cuando aceptan un tratamiento de Ritalin, de metilfenidato para el déficit de atención, es preguntar si su hijo se va a volver adicto. Y es una realidad. Entonces uno les tiene que explicar que eso tiene que ver precisamente con niños que tienen un trastorno de comportamiento severo y que está demostrado científicamente que los que hacen adicción son precisamente los niños con déficit de atención severo que adicionalmente tienen problema de comportamiento severo. Entonces, el que sigue, ¿cuál es el rol de la universidad? El que sigue. Obviamente, varios de estos roles. Vamos a centrarnos en 2 o 3. Liderar el cambio en el enfoque de la medicina, consiguiendo o implementando estrategias innovadoras para mejorar la docencia, como por ejemplo la docencia extrahospitalaria. Sin embargo, tenemos que recordar que somos instituciones no solamente de enseñanza, sino de producción de conocimiento, de manera que como universidad debemos innovar. Debemos salir de nuestros muros y enseñarle a nuestros alumnos de Ciencias de la Salud que es posible aprender en otros escenarios, en consulta ambulatoria, en un centro de salud. ¿Que uno va a aprender las mismas cosas? Probablemente no. Va a aprender cosas diferentes, pero va a aprender cosas que le van a servir a uno como médico, pero sobre todo le van a servir al paciente como parte de una comunidad. Y yo creo que ese es el valor de lo que nosotros deberíamos empezar a enfocar como un cambio en la manera de enseñar. No es que una condición de enseñar en un lugar u otro sea mejor, es que es diferente, es más enriquecedora y de repente lo más importante es que ellos van a ver este tipo de atención, este tipo de paciente, este tipo de condición cuando ellos empiecen a trabajar como médicos en forma independiente.
Es importante enseñarles a los alumnos que la responsabilidad social universitaria es un eje transversal de todas las carreras, no solamente de la carrera de Ciencias de la Salud, y que esto se debe de vivir y aprender cuando se articula al paciente con su medio ambiente y con el concepto de lo que nosotros podemos ofrecer como agentes de cambio. O sea, esto es también parte de lo que debiera de ser medicina centrada en la persona. Yo creo que también es importante recalcar que uno de los ejes transversales de todas las carreras en todas las universidades debiera ser ética y bioética. Nosotros, obedeciendo a un mandato de la Organización de Universidades Católicas de hace 4 para 5 años, hemos colocado ética y bioética, o sea, teníamos cursos de ética, pero hemos colocado bioética como eje central de los currículos, básicamente las carreras de Ciencias de la Salud y de Derecho. Pero la idea realmente es extender esto a todas las carreras. Personalmente creo que es interesante recordar que lo que fue la especialidad o lo que es la especialidad de medicina familiar o de salud familiar, como se prefiere llamar, es en realidad muy parecido, solamente que creo que no aterrizó en los conceptos. Yo creo más bien que medicina familiar podría ser más o menos lo que se llamaría la operacionalización de una medicina centrada en la persona. Yo soy una convencida de que de esta manera podremos mejorar mucho nuestra estructura de salud. Cuando yo trabajé en Cayetano Heredia, nosotros, junto con otras universidades, quisimos hacer que el programa de medicina familiar funcionara igual, con el mismo currículum, los mismos créditos y todo a nivel de varias universidades del país, e inclusive hicimos una relación de universidades que podrían colaborar de lo que queríamos hacer como programa, capacitando médicos en centros de salud, en postas médicas, que pudieran posteriormente en cascada llevar esto hacia las familias. Sin embargo, lo que hicimos y quedó muy bonito entre varias universidades, desgraciadamente, no sé si hay alguien del ministerio que me va a querer matar, pero desgraciadamente el ministerio no le tomó la importancia. Nosotros como 4 universidades o 5, no me acuerdo bien, se hizo un programa muy bonito de medicina familiar parecido, íbamos a tener rotaciones entre todas las universidades y me ha dado mucho gusto que hace como un mes vino gente del ministerio a precisamente retomar este proyecto y están queriendo capacitar ahora a personas en atención primaria, en centros primarios de salud, precisamente para darle al médico que recién ha salido la posibilidad de hacer una medicina de tipo holístico y una medicina basada en la persona y sobre todo respetando lo que significa para nosotros como Gran Perú la interculturalidad y la multiculturalidad. O sea, yo creo que ese es un gran avance del ministerio. Bueno, esto era lo que yo tenía para decirles y les agradezco mucho.